Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Juan, capítulo 3, versículo 16. ¿Cuántos de ustedes puede recitar este versículo de memoria? A ver, levante la mano. De memoria. Algunos. Bueno, la mayoría. De memoria. Antiguamente en las iglesias cristianas demandaban que todos los cristianos deben memorizar ese versículo. Así que vamos a pedir a Zuli o Julián, no proyecten el versículo, cierren sus Biblias y vamos a recitarlo de memoria. ¿Ok? Los que no lo saben, escúchenlo. Ok, vamos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Juan 3:16. Tomen asiento. ¿Cuántos alguna vez han escuchado predicar o han escuchado un sermón solo basado en Juan 3:16? A ver, levante la mano. ¿Usted ha escuchado alguna vez un sermón solamente basado en Juan 3:16? Ok. Bueno, esta va a ser su primera vez para algunos. La razón de esto es porque nosotros hemos venido estudiando a lo largo de varios domingos la urgencia de presentar el Evangelio al mundo, a otras personas. De así como Jesús le habló a la mujer de Samaria, le habló a Nicodemo, le habló a Zaqueo y a tantos hombres y mujeres a lo largo de todo su ministerio, Jesús dijo: vayan por todo el mundo, hagan discípulos, enséñenles todas las cosas que yo os he enseñado, pero predíquenlo a toda persona. El evangelista Marcos dice que tenemos que predicarle a toda criatura, en todo tiempo, en todo lugar, todo el evangelio. Por lo tanto, es trascendente las palabras del Señor Jesucristo. Esta mañana vamos a terminar con esa serie sobre la urgencia hacia la evangelización. Y sinceramente, el evangelio es muy sencillo, elemental, fundamental. A veces los cristianos complicamos demasiado el mensaje del evangelio. Esta mañana vamos a ver la sencillez del mensaje del Señor concentrado en un solo versículo de la Biblia. Alguien ha llamado a Juan 3:16 todo el contenido de la Biblia sintetizado en un solo versículo. Otros han señalado que el Evangelio, en definición, se resume en Juan 3:16. Que todo lo que Dios ha querido comunicarle a los seres humanos está muy bien sintetizado en Juan 3:16. Nosotros hemos hablado de la importancia de evangelizar, de llevar las buenas noticias de Cristo a toda persona. Y se lo vamos a decir de la manera más sucinta, más clara, más concreta, porque si nosotros nos vamos al contexto de Juan 3:16, fue en medio de una conversación que Jesús tuvo con Nicodemo. Juan 3 habla de la entrevista que Jesús realizó
con este hombre llamado Nicodemo, aquel a quien Jesús le había dicho, si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y Nicodemo dijo, ¿cómo es posible que un hombre ya adulto, viejo, pueda regresar al vientre de su madre y nacer? Él lo estaba interpretando literalmente cuando Jesús le habló que es necesario que nazca de nuevo. Nosotros tenemos un nacimiento biológico cuando nuestra madre nos dio a luz, nos alumbró. Ese fue el día que física, biológicamente naciste. Pero la Biblia nos enseña que hay un nacimiento todavía más importante y es el nacer espiritualmente como fruto de la obra de Dios, donde reconocemos que somos pecadores y que necesitamos rendirle nuestra vida, nuestro corazón a Jesucristo, a quien hemos ofendido por nuestros pecados y faltas. La Biblia enseña que la única manera que te vayas al cielo, a la eternidad, es que tú recibas en tu vida, en tu corazón, en tu alma, a Jesucristo como Señor de tu vida. Que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Pero no solo es una confesión de la boca, porque las palabras pueden decir mucho. Lo que Dios te invita es a que vivas todos los días esa relación con Dios. Por eso decimos tantas veces que cristianismo no es religión. Cristianismo es una relación personal, diaria, constante entre tú y Dios, donde has decidido obedecerle. Porque el creador de todos los seres humanos del universo y de todo el sistema, Él sabe cómo tienes que vivir. Hay alguien que sabe cómo debes vivir para que te vaya bien en esta tierra y en la eternidad. Esta palabra de Dios es el consejo de Dios para que nosotros vivamos de una manera que es conforme al diseño original de parte de Dios. Dios no nos creó para derrochar nuestra vida en todas las recetas que el mundo te da de cómo vivir la vida. La gente nos ha dicho que si te entregas a los placeres de este mundo vas a ser feliz. La receta del mundo es que si tú tienes dinero, si tú quieres hacer y hacerle a tu cuerpo, darle todo lo que él quiere, tú vas a ser feliz. Hay muchas recetas que el mundo nos ha vendido, donde hemos creído que en la abundancia de los bienes está la felicidad, donde hemos creído que tenemos que ir en una carrera loca, desenfrenada, a conseguir dinero porque eso nos da tranquilidad y felicidad. La Biblia enseña que Dios ha mostrado cuál es la manera, la forma de que tú vivas en esta tierra y no te arrepientas del tipo de vida que practicas. Dios quiere bendecirte. Dios quiere hacerte bien. Te quiere hacer mucho bien. Pero Él espera que tú respondas a ese consejo que Él ha puesto en su palabra que van a bendecir tu vida. Tenemos que ir al fundamento para entenderlo. La Biblia habla constantemente, especialmente el Nuevo Testamento, acerca del Evangelio. ¿Pero qué es el Evangelio? Nosotros hemos dicho hay que predicar el Evangelio, pero ¿qué es el Evangelio? Que tenemos que llevar el Evangelio a todas las naciones, pero ¿qué es el Evangelio? Amén.
La palabra, usted sabe que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Ese es el idioma original del Nuevo Testamento. La palabra evangelio se compone de dos partículas. La primera partícula es eua, que para nosotros es E y B pequeña, pero en griego realmente es EU. EU. EU significa bueno, buena en griego. EU es la primera partícula que compone evangelio. En el griego realmente se lee eue angelio, pero la otra parte de la palabra evangelio la compone angelio, angelio. Y la palabra griega de angelio es la misma que proviene de la raíz ángel o ángeles. Entonces, como ustedes saben, ángel en griego también significa mensajero. Y si tú juntas la primera partícula EU, que es bueno, con la segunda parte evangelio o angelio o angelio, significa el mensaje de las buenas noticias, el mensaje de las buenas nuevas. Y lo que Dios ha escrito en su palabra es que ese evangelio es el que tenemos que dar a conocer. Es un mensaje. La iglesia es un medio, un mensajero por donde ese mensaje tiene que tomar lugar. Si usted me pregunta qué es el evangelio, es básicamente como lo expresó Juan 3:16, diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Lo primero que Dios tiene que decirte es que Dios te ama. Dios nos ama. Lo primero que Dios dice es, Dios ama al mundo. Dios ama al mundo. Dios desea hacerte mucho bien porque te ama. Él te creó para que vivas bien, para que seas grato con la vida que Dios te ha entregado. No para que vivas enojado, ni resentido, ni amargo todo el tiempo, ni sufriendo por todas las circunstancias de la vida. Dios no te creó para eso. Jesús dijo, yo he venido para que tengas vida, pero que la tengas en abundancia. Yo sé que en estos tiempos, con tantos biles para pagar y tantas situaciones, eso no nos suena muy abundante. Pero Dios ha venido para que tú vivas en abundancia. A pesar de las enfermedades, a pesar de que este cuerpo se va desgastando, a pesar de los problemas y situaciones, pero Dios quiere bendecirte y ayudarte a vivir en medio de todas estas circunstancias de la vida. Pero lo primero que Él ha dicho es, yo amo al mundo. Yo amo al mundo. Y mire, Dios eligió a un pueblo primero, al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Eso no significa que Dios solo ama a un pueblo. No. Eso no significa que solo Dios amó a Israel. No. Dios quiso utilizar primeramente a un pueblo para que a través de ese pueblo el mundo conozca del amor de Dios. Por eso el pacto con Abraham en el libro de Génesis, te bendeciré, Abraham, para que tú seas bendición a todas las familias de la tierra. No es su compromiso con un solo pueblo,
ni con una sola nación. Dios usa un pueblo para decirle que Él ama a todas las naciones, al mundo entero, que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Pero Él vino por amor, Él te busca porque te ama. Y esa es la manera que Juan introduce diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, nos amó a pesar de nosotros mismos. Nos amó a pesar de nuestros pecados. Nos amó a pesar de nuestra infidelidad. Y así tú no lo ames a Dios, Dios igual te ama. Y te seguirá amando. Porque el amor de Dios no depende de ti. Ni lo que tú hagas. Ni que si tienes química con Dios, como hoy en día se dice. Cuando alguien está enamorado dice, tenemos química. O hicimos clic. Tú no necesitas eso para relacionarte con Dios. Dios te ama a pesar de lo que tú eres y a pesar de quién eres y a pesar de lo que tú hagas. Igualito, Dios te sigue amando porque el amor de Dios no depende de nada de lo que tú eres, de lo que tú hagas. Dios te ama. Por eso te creó y te dio vida y todavía tu corazón sigue latiendo hasta el día de hoy. Y por eso has abierto los ojos esta mañana. Porque la vida depende de Dios. Y la vida se te puede ir en un abrir y cerrar de ojos. Así que más te vale que estés preparado. Nosotros hemos hablado de René en estos días pasados, pero René Ospinal es alguien que partió para estar con el Señor con plena seguridad y convicción. Nosotros íbamos al hospital a alentar, a animar a René, y René era el que nos alentaba a todos. Oiga, porque eso pasa cuando alguien sabe en quién ha puesto toda su confianza, toda su confianza. Él entraba, salía del hospital a cada rato y le hablaba de su fe en Cristo a los médicos, los pacientes y todo. Porque para el cristiano la vida tiene otro sentido para mirar la vida. Y la más grande esperanza de saber que aunque, oiga, no tengas ni un cobre en el bolsillo, pero tú sabes que tu felicidad no depende de eso. Depende de tu relación con Dios y tu paz con Dios. Así tengas para comer solo pan y agua. Pero sabes que hay un Dios que está guardando, cuidando de ti, proveyendo. Entonces, lo que Dios quiere decir es que la primera cosa que Él va a comunicar a los hombres es su amor. Su amor. Dios nos ama. Y ese es el mensaje que tenemos que dar a otros. Por eso Jesús habla de evangelizar, de llevar este mensaje a otras personas. A veces nosotros creemos que por habitar en un país cristiano ya todo el mundo conoce el Evangelio. Y no es así. Pueden conocer ciertas relaciones y principios cristianos, pero la pregunta clave es, ¿vives de acuerdo a esos principios? ¿Tu vida ha cambiado en esa relación con Dios de tal manera que tu voluntad y tus actos están agradando a Dios? ¿Tú notas que tu vida está siendo transformada? Esos son señales de la obra del Espíritu Santo cuando le has rendido tu corazón a Jesucristo.
nosotros damos testimonio de lo que era nuestra vida antes. A San Agustín se le acerca una mujer, que era una mujer que fue compañera de San Agustín. Y San Agustín, de paso, años más tarde se convirtió al cristianismo. Y esta mujer se le acerca y le dice: Agustín, Agustín, ¿te acuerdas de mí? Y Agustín le dice: yo ya no me recuerdo ni sé quién eres tú ni lo que nosotros tuvimos, porque yo ahora soy una nueva persona, soy un nuevo hombre, vivo diferente, tengo otras metas y dirección y motivaciones para vivir. El cristiano ya no puede vivir como vivía antes. No porque sea una mala vida, sino porque era la clase de vida que no agrada a Dios. No agrada a Dios. Y cuando tú le rindes tu vida, tu corazón a Jesús, la Biblia dice que el Espíritu Santo viene a morar en ti y te da toda la fortaleza para vivir esa clase de vida que Dios quiere ofrecerte. Entonces, cuando llevamos el Evangelio a otros, partimos de un error si asumimos que todo el mundo conoce ya el Evangelio. No es así. Lo importante es que nos aseguramos que toda persona haya tenido una experiencia personal con el Señor Jesucristo y que por decisión personal le haya rendido toda su vida a Jesús y que lo está siguiendo. Porque la cuestión no es solo creer. Todo el mundo cree. Hasta Satanás cree. Pero su vida no cambia. Solo cree, pero no está dispuesto a seguirle, a obedecerle, a andar con él. Algunos hasta se avergüenzan de andar con Dios. Algunos hasta se avergüenzan de orar en público dando gracias por los alimentos. Cuando nosotros empezamos la vida cristiana, hasta escondíamos la Biblia porque la gente se burlaba del cristiano cuando caminaba con su Biblia. Y Jesús había dicho: el que se avergonzare delante de mí en presencia de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos. Y entonces, hermanos, cuando nos acercamos a Juan 3:16, alguien dijo, este versículo, Julián, si lo podemos poner ahora sí, Juan 3:16, este versículo, si tú cambias la palabra mundo o la palabra todo aquel, que también se refiere al mundo, y colocas tu nombre personal, vas a entender un poquito mejor el mensaje de Juan 3:16. Por ejemplo, porque de tal manera amó a Juan, y coloque su nombre, porque de tal manera amó, porque de tal manera amó Dios a Alexis, porque de tal manera amó Dios a Enrique, que ha dado a su Hijo unigénito, para que cuando Enrique crea, o para que Enrique crea en él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios está diciendo: yo te amo por quién eres, te amo personalmente. La palabra mundo es demasiado amplia y general, pero cuando tú pones tu nombre personal, pues la relación es mucho más estrecha, más significativa, y entonces eso es lo que Dios quiere compartir, su amor. ¿Y sabes por qué? Porque Dios no quiere que te vayas al infierno.
Porque Dios no quiere que te condenes. Por eso el mensaje del Evangelio está sintetizado en ese versículo. Tanto es el amor de Dios que lo que más desea para ti es que no te condenes. Tanto te ama Dios que no quiere que vivas la eternidad en el infierno, porque el castigo es eterno, como la salvación es eterna. Entonces, Dios resume su amor en que te desea lo mejor para siempre, para toda la eternidad. El deseo de Dios no es para cuando cumplas 50 años, 60, 70. El deseo de Dios es para que eternamente todo el resto de la vida, que va a ser eterna, la disfrutes. ¿Captas el amor de Dios? Ni siquiera el de nuestros padres es así, porque todos tenemos limitación en el tiempo y en la edad. Pero Dios te ama tanto que desea lo mejor para ti, que te vaya bien y que te vaya bien siempre, siempre, todos los días, hasta el final. Y el final de esta vida, pero sigue la otra vida y que sigas disfrutando de la gracia, del amor de Dios. Entonces, ¿te das cuenta por qué tenemos que evangelizar? ¿Te das cuenta por qué tenemos que comunicar este evangelio a otros? Es una buena noticia. Nunca olvido lo que un hombre me dijo, pero usted está diciendo que el evangelio es buena nueva y lo primero que me ha dicho es que yo soy un pecador. La buena noticia es que Jesucristo murió en la cruz por todos nuestros pecados. La buena noticia es que podemos pagar por nuestros pecados aceptando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero es una buena noticia porque la Biblia enseña que solamente había una manera de tener salvación y es que alguien que no haya pecado, inocente, pague con su vida los pecados de toda la humanidad. Por eso que solo se halló a uno. Uno era el único que podía hacer eso, el Señor Jesucristo. Él no había pecado, nunca hubo engaño en su boca. Él nació concebido por el Espíritu Santo. Él fue el ejemplo por excelencia. Y él era el único que podía ir al Calvario y pagar por nuestros pecados. Tú y yo no podíamos hacerlo. Estábamos incapacitados de hacerlo. Todos éramos y somos pecadores. No podíamos morir en la cruz. Pero había uno que sí. Y entonces Dios lo eligió, Dios señaló que ese era el camino. Ponte a pensar cuántas veces le estorbaron a Jesús para que llegue a la cruz. Desde que nació lo quisieron matar. Herodes mandó matar a todos los niños del tiempo de Jesús. Quería acabar con él. Todo el mundo quería acabar con él y la paradoja de la historia es que creyeron que crucificando a Jesús acababan con el cristianismo y no sabían que la crucifixión de Cristo era el mayor triunfo del cristianismo, porque era necesario que Él muera en la cruz para darnos salvación. Ese es el mensaje de Cristo, hermanos. Ese es el mensaje del Evangelio y no lo tenemos que complicar. Es muy sencillo. Dios te ama. Tanto fue el amor de Dios que Él murió en la cruz por ti.
y porque quiere salvarte, porque no quiere que te condenes, no quiere que te pases el resto de la eternidad condenado. That's it, eso es todo el Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermosa declaración de amor, hermosa invitación de Dios. Entonces, ¿cuál es la palabra? Una de las palabras clave de este versículo es su primera declaración, las primeras líneas. Y él está hablando del amor de Dios. Es un acto de amor. Lo que dice Juan 3:16 es un acto de amor. Es un acto de amor de Dios, de donde desencadena todo lo demás. Porque Jesucristo fue a la cruz a morir por nosotros gracias a ese amor de Dios. Tanto Dios amaba al mundo que entregó lo que más amaba, su único hijo, el unigénito, lo entregó por amor, por amor. Jesucristo fue a la cruz por amor. Dios lo envió a esta tierra por amor. Esto fue un acto de amor, por eso que esa es la base fundamental del Evangelio y de la evangelización, que es nada menos que Dios nos ama, que Dios nos ama. Y el deseo más profundo que precisa una persona es amor. Todo el Evangelio, todo el Antiguo y el Nuevo Testamento se resume en el amor. Por eso el primer mandamiento es ama a Dios por sobre todas las cosas y personas. Y el segundo, semejante al primero, ama a tu prójimo. Pero los dos tienen que ver con amor. Amor. En eso se resume toda la ley. Por lo tanto, el ser humano por naturaleza necesita sentirse amado, pero también necesita amar. La delincuencia, los crímenes y todas las cosas que el ser humano es capaz de hacer hasta convertirse en una bestia, es porque no ha experimentado el amor, ni de sus propios padres, ni de su propia familia, mucho menos el amor de Dios. Pero el amor fue el motor de lo que llevó a Cristo al Calvario. El amor fue el motor de por qué Dios no quiere que te condenes. El amor es lo que Dios desafía a la iglesia para que vaya y le hable a otros de Cristo y no se condenen. Es un acto de amor. Entonces, hermanos, este amor de Dios ha sido entregado para todos los seres humanos. El apóstol Juan, cuando escribe, aparte de su evangelio, donde está Juan 3:16, él escribe 3 epístolas más. Y en las epístolas de Juan, él presenta diciendo que Dios es amor, que Dios es amor. Esa es la esencia misma de la persona de Dios. Por supuesto que Dios es justicia, Dios es santidad, Dios es fuego consumidor, pero algo que caracteriza la esencia de la persona de Dios es su amor. Por eso no vamos a entender nunca por qué Dios hace lo que hace con nosotros a pesar de nosotros. ¿Por qué Dios me bendice a pesar de que yo no lo merezco? ¿Por qué lo hace?
Tú dirías, pero Señor, yo no merezco esto. Pero Dios igual lo expresa por amor. Y a veces Él te da más de lo que tú has pedido o lo que tú esperas. ¿Por qué lo hace? Por amor, por amor. Cuando uno va leyendo el Nuevo Testamento se encuentra con parábolas que Jesús enseñó en varias ocasiones. Y una de esas parábolas es la representación de la oveja perdida. La oveja perdida. Esa parábola no habla más que otra cosa que el amor de Dios que va a buscar esa oveja perdida. Dejando a las 99 del redil, ese pastor va a buscar y no va a regresar al redil hasta que la encuentra. Y esa figura es cuando toma la oveja, la pone sobre sus hombros y la trae de regreso al redil. Porque es una oveja que se extravió en el camino. Es una oveja que está herida por los golpes de la vida. O es una oveja que quedó dentro de los arbustos donde no podía salir por sí sola. Pero es el amor de Dios que no importa dónde tú estás o no importa cuán atrapado te percibas. No creas que porque te vas lejos Dios no te va a encontrar. No seas ingenuo. No hay un lugar en este planeta donde tú te escondas y Dios no puede ir. La presencia de Dios lo llena todo. Y por eso es que Dios te busca. David decía, Señor, si tomare las alas del alba y me iría, y Señor, si me fuera hasta los confines de la tierra, aún allí estás tú, Señor. Aún allí tu presencia me alcanza. Entonces, ¿dónde está el amor de Dios? En que Él va a buscarte. No importa dónde estés. No importa cómo estés. Dios sabe lo que pasa en tu casa. Dios sabe tus propias preocupaciones. Dios lo conoce todo y por eso que Él quiere ayudarte, hacerte bien, bendecirte. ¿Sabes por qué? Porque te ama. Te creó desde el vientre de tu madre y te ama. Y quiere bendecirte por toda la eternidad. Nunca lo olvides. Por toda la eternidad. ¿Qué presenta esta parábola de la oveja perdida? El Dios buscando a la oveja que se había perdido. El Dios que demuestra su amor y que no te va a dejar, no te va a soltar hasta que tú decidas venir y entregarle tu vida a Jesucristo. Es un amor incondicional el que Dios ofrece. Es un amor que aún ama a sus enemigos. Aún aquellos que lo estaban crucificando, Jesús decía, Padre, perdónales, perdónales. ¿Cómo puedes tú amar al que te está matando? ¿Cómo puedes amar al que te maldice? Jesús dice, al que te maldice, bendícelo. Ora por esa persona. ¿Y sabes quién te da la capacidad para perdonar y amar de esa manera? Dios. Y otra vez viene el amor, porque es un acto de Dios, es una gracia de Dios. Nosotros no hemos nacido con esa capacidad suficiente para amar como Dios quiere que amemos. Nuestro amor natural no nos alcanza.
al que nos ha hecho daño, queremos acabarlo humanamente. Pero Dios no es ese su plan ni su diseño. Dios dice que tienes que perdonarlo. Él dará cuentas delante de Dios en su momento, pero tú tienes que estar en paz con Dios. A cuentas con Dios. Entonces, quiero ir terminando. El amor de Dios es un amor expresado, dirigido a todo el mundo. Él no hace ninguna acepción de personas. A Dios no le interesa tu raza. A Dios no le interesa tu nacionalidad. A Dios no le interesa tu cuenta de banco. A Dios no le interesa tus títulos o tus habilidades. A Dios no le interesa tu abolengo o tu apellido. A Dios no lo mueves con eso. Dios te ama a pesar de todo, a pesar de todo. Tengas o no tengas, Dios nos ama. Y Él no hace diferencias ni culturales, ni raciales, ni nacionales, ni religiosas. Dios no hace acepción de personas. El amor de Dios nos alcanza a todos, porque el amor de Dios tiene una vocación universal. El amor de Dios está dirigido para toda criatura. Entonces, ese es el amor de Dios que transforma la vida. Finalmente, evangelizar es decirle a la gente que el amor de Dios es para usted, que eso no es un amuleto, no es un adorno. Eso es lo que moviliza el corazón de Dios para demostrar cuán grande es su amor por los seres humanos. En este versículo de Juan 3:16 no podía bastar, no podía estar ausente la persona de Jesucristo. Se da cuenta que el versículo dice, para que todo aquel que en Cristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo dijo, no hay mayor amor que aquel que pone su vida por sus amigos. Y el amor de Dios es un amor que da. No es un amor que quiero que me lo den todo para mí. Y si sobra un poquito, también es para mí. Ese es el amor egoísta humano. El amor de Dios es un amor, como dice el griego, es un amor ágape. Es el amor de Dios. El amor filial es un amor que yo amo a quien me ama. Es el amor de hermanos. Si tú me das un regalito, yo te doy un regalito. Si tú no me das un regalito, yo no te doy nada. Ese es el amor humano. Pero Dios te regala, a pesar tú no le das nada ni tienes con qué darle. El amor de Dios va en otra dimensión. Entonces, por eso, ¿qué es el Evangelio? Es decirle a la gente, Dios te ama y murió en la cruz por ti y te quiere salvar por toda la eternidad. Y Dios sabe cuándo será tu último día en la tierra. Y Dios quiere que te vaya bien después de ese último día en la tierra. Que puedas descansar, que puedas morir en paz, teniendo la convicción clara que cuando tú mueres sabes a dónde vas. Y que hay un Señor que te está esperando y que te va a recibir en cortes celestiales para que vivas por toda la eternidad con Él. Porque Pablo decía, para mí el morir
el vivir es Cristo y el morir ganancia. Ganancia. Por eso esa es la esperanza de los cristianos. Por eso es que podemos cantar y adorar y alabar, porque sabemos en quién está nuestra esperanza. Así que yo quiero invitarte esta mañana a que tú le rindas tu corazón a Jesús. A que tú reconozcas que solamente Jesucristo te puede salvar. No hay otro medio, no hay otro camino. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Recuerda, Dios te ama y Dios te ama para que no te condenes, para que vivas eternamente. Lo único que tienes que hacer es decirle, Señor, reconozco que soy pecador como lo reconocemos todos. Perdóname, me arrepiento de mis pecados. Pero quiero entregarte mi vida a ti. Quiero que me perdones, quiero que me des la fortaleza que necesito para vivir esa vida que tú quieres darme. Es una vida gloriosa. Es una vida que no la puedes vivir tú solo. Precisas la presencia del Espíritu Santo en tu corazón. Así que vamos a terminar con una oración final. Vamos a orar. Vamos a entregarle al Señor este momento. Oremos. Te invito a que inclines tu rostro, cierres tus ojos, hagamos una oración. Y yo te voy a pedir que ores conmigo en el silencio de tu corazón. Olvídate de quién está a tu lado, quién está alrededor. Aquí estás tú y Dios. Ora a Dios. Y dile, Señor, yo quiero pedir perdón por mis pecados. Yo quiero recibir tu amor, el amor que has expresado a través de Jesucristo. Quiero que tú me des una vida nueva, pero también que me des una vida eterna. Yo no quiero condenarme. Yo no quiero sufrir eternamente. Yo quiero vivir una vida preciosa, una vida abundante. Te invito a que ores conmigo. Si lo quieres, lo haces en voz alta o en el silencio de tu corazón, pero ora conmigo si es tu deseo en esta mañana. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, perdóname por todos mis pecados. Perdóname por todas mis ofensas. En esta mañana, Señor, yo te abro mi corazón. Yo recibo a Jesucristo como mi Salvador, como mi Señor. Gracias por desear el bien para mí. Y yo en esta mañana, yo me entrego a ti, yo regreso a ti. Mientras todos seguimos en actitud de oración, déjeme terminar con una oración final. Si tú has hecho esta oración conmigo, si le has entregado tu vida a Jesús, levanta tu mano, permíteme orar por usted antes de terminarnos esta mañana. Si tú oraste conmigo, bien en alto, sin ningún temor, ponga su mano en alto y diga de esa manera, yo respondo al amor de Dios. Respondo al amor de Dios. Señor les bendiga, Señor te bendiga. Señor les bendiga, Señor te bendiga. Si tú sabes que Dios te invita a que vengas a Él, quizás has escuchado de Dios muchas veces, pero ahora Dios te invita a que disfrutes de una relación personal, de una experiencia personal. Y eso es lo que Dios declara a través de su palabra, el amor de Dios. Vamos todos a ponernos de pie para orar. Las personas que han levantado su mano, venga aquí al altar, vamos a orar juntos.
pida permiso, no tenga temor ni vergüenza alguna. Aquí estamos en familia, en la casa de Dios. Permítame orar por usted. Todos los que han levantado sus manos, por favor, venga aquí al altar, porque lo que hacemos lo consagramos en el altar, en la presencia de Dios. Así que le invito a pasar y vamos a orar y vamos a unirnos en esta oración de entrega para Dios. Acérquese, puede venir de este lado también, pero vamos a rendirle nuestro ser. Si es la primera vez que tú le has entregado tu vida a Cristo, pues lo único que hay que hacer es abrir el corazón y decirle, Señor, yo te recibo como mi personal Salvador, como el Señor de mi vida. Perdóname por todos mis pecados. Así que damos gracias a Dios por responder a su palabra y queremos orar antes de despedirnos. Le invito a orar. Amado Padre Celestial, nosotros somos testigos de tu amor manifestado en tantas maneras. Son tantas las veces que nos has demostrado tu amor. Y tantas las veces que hemos ignorado la voz tuya, el amor tuyo. Sabemos, Señor, que tú has venido a buscarnos, que tú has venido como esa oveja extraviada que has venido a buscar y que has venido a declararle tu amor y que has venido a declararle tu misericordia, tu perdón. Oro esta mañana por aquellos que se han acercado a ti por primera vez, aquellos que le han rendido por esta vez primera su corazón a Jesús. Oro, Señor, que tu Espíritu Santo venga a sus vidas y les dé testimonio que son llamados hijos de Dios. Y que pongas en ellos hambre y sed por tu palabra. Y que pongas en ellos deseos de asistir a la iglesia, seguir alimentándose de tu palabra. Ayúdales cada día, Señor. Pero aquellos que han venido aquí también, Señor, en respuesta a tu palabra, oramos que tu buena obra en sus corazones pueda darles esa seguridad de salvación, esa convicción que aquel que es un hijo de Dios ha recibido vida y vida eterna. Oramos, Señor, que afirmes sus corazones a la fe de Cristo y que estén dispuestos a seguirte y a obedecerte bajo la gracia y el poder del Espíritu Santo. Señor, que llegue a sus vidas esa bendición que ellos precisan, esa bendición que tú conoces y que pueda fortalecer su relación, su caminar con el Señor Jesucristo. Señor, te agradecemos porque eres bueno y porque tu presencia está en medio nuestro. Señor, gracias. A ti nos encomendamos y oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén y amén. Muchas gracias. Pueden tomar su lugar. Muchas gracias.